Cyberpunk es un anime increíble. Todos sus personajes tienen algo que contar, y Lucy no es la excepción. Tenemos un personaje que, más allá de su diseño, que por cierto es buenísimo, tiene un desarrollo brutal. Más adelante van a ver a qué me refiero, pero antes de hablar sobre ello, solo les diré que si este video llega a los 3000 likes, también haré el análisis de Rebecca, así que ojo, aprovechen que estoy motivado con este anime y dicho eso, ahora sí, comencemos. Tal como indica su nombre, Lucina Kushinada es una mujer extranjera. Según uno de los productores de este anime, es de ascendencia tanto polaca como japonesa. Un dato muy interesante la verdad, y la pregunta aquí es ¿cómo alguien con esas nacionalidades terminó en Night City, una ciudad ubicada en California? Bueno, eso sucedió porque cuando Lucy era niña, fue seleccionada por Arasaka para convertirse en una netrunner o corredora de dicha corporación. Junto a otros 12 niños que pasaron el examen de aptitud, ella sería enviada a la Vieja Red, un dominio de internet que había colapsado varias décadas en el pasado. Arasaka quería la información que estaba guardada en dicho lugar y para ello entrenaban niños. Sin embargo, sumergirse en la Vieja Red no era lo que Lucy y los demás habían esperado. Ellos creían que algún día trabajarían en una de las oficinas de la corporación. Esa fue la motivación que les vendieron para seguir allí. Persiguieron un sueño que no habían elegido, y lo que les dio Arasaka ni siquiera fue eso. Lucy tuvo que ver cómo varios de sus compañeros murieron por nada. Temía por su vida todos los días y con el tiempo entendió que si de todas formas iba a morir, preferiría hacerlo escapando. Ella y los demás sobrevivientes se rebelarían contra Arasaka. Durante su escape, Lucy corrió con todas sus fuerzas y pese a que escuchaba los gritos de los demás, decidió no mirar atrás pasara lo que pasara. Era una carrera de vida o muerte. Al final consiguió sobrevivir y durante un tiempo viviría como una nómada. Así sería hasta que encontró un escondite, Night City, un lugar en donde se convertiría en la corredora de respaldo del grupo de Maine. Producto de su pasado, Lucy se convirtió en una persona apática y amargada, alguien que solo deseaba escapar de todo algún día. Si bien Night City le sirvió para esconderse de Arasaka, consideraba que esa ciudad también era una jaula, el mundo en sí mismo lo era. Esto es algo que cambiaría cuando conoce a David, un joven que casualmente tenía implantado el Sandevistan que su jefe estaba buscando. Si bien Lucy solo fue amable con David para quitarle dicho Sandevistan, dándole trabajo e incluso pagando sus gastos médicos, la verdad es que el chico sí le pareció interesante. Fue de las pocas personas que lograron hacerla reír. Cuando estaba con David podía mostrar su verdadera personalidad, cosa que no ocurría con nadie más. Cuando estaba con Maine y los demás, siempre actuaba de forma fría y seria, pero con David, por alguna extraña razón, podía abrirse. Incluso fue el único al que le contó sobre su sueño de ir a la luna. Para Lucy era muy importante el tema de los sueños. En el pasado, por culpa de intentar cumplir con un sueño que no era suyo, solo consiguió vivir un infierno. Casi muere por nada. Por eso es que le dice a David que no viva por el sueño de su madre. Simplemente, eso no valía la pena. Lo que tenía que hacer era buscar su propio camino. En parte es por esto que decidió pasar tiempo con él en esa neurodanza de la luna. Sintió confianza con David porque ese chico se encontraba en una situación muy similar a la que ella vivió en el pasado. Eran personas sin rumbo, que vivían por un objetivo ajeno, pero si bien compartían eso, tal como le dijo luego de la muerte de Pilar, tampoco eran iguales. Lucy sabía que David quería ser un cyberpunk, pero en su caso no era así. Ella solo trabajaba como corredora porque eso fue lo que aprendió durante su tiempo en Arasaka. Era su única forma de supervivencia. Ella no disfrutaba esa vida, todo lo contrario a David, quien cada vez se sumergía más y más en ese mundo. Por esta misma razón Lucy temía por la vida de David. Ella sabía que el destino de todos los cyberpunks era el mismo, la muerte. No te ganas ese nombre por cómo vives, sino por cómo mueres. Y a pesar de que David le prometió que no iba a morir, ella simplemente no pudo dejar de pensar en su seguridad. Incluso antes de que fueran pareja ya pensaba de esa forma, siempre estaba observándolo. Solo basta ver su reacción cuando David intentó salvarla del asesino de Pilar. En ese momento, más que preocuparse por su propia vida, ella le gritó que no se acercara. No quería perderlo y mucho menos por un error suyo. Para su sorpresa, David logró dispararle al ciberpsicópata y cuando vio su cara de alivio tras salvarla, en ese momento Lucy se dio cuenta de que David de verdad la quería. Todas esas preguntas sobre su relación con Pilar o sobre su edad no fueron simple interés sexual. Él haría lo que fuera por protegerla, y ella se sintió del mismo modo. El mejor ejemplo es la ira que siente contra Jimmy Kurosaki cuando secuestró a su novio. En ese momento quería acabar con todo el mundo, y dio todo de sí tanto para liberarlo de la neurodanza como para protegerlo de los drones del editor de neurodanzas. Con estos actos, Lucy confirmaba que David se había convertido en la persona más importante de su vida. Y por eso cuando le pidieron que se sumergiera en la mente de Tanaka, un ejecutivo de Arasaka, pese a que ella no quería hacerlo, pese a que le temblaban las manos de solo pensar en que tenía que volver a involucrarse con esa corporación que le hizo tanto daño, al final decidió hacerlo. Lo hizo por dos razones. La primera porque ya no había marcha atrás.
Si no hacían nada, Arasaka tarde o temprano los encontraría, y la segunda es porque le suplicó a David que le dijera que podía hacerlo. Si la única persona en la que confiaba se lo decía, de alguna forma eso le daría el valor necesario para superar sus traumas. Tras revelarle al protagonista que tenía un cable de inmersión oculto, se pone manos a la obra. En la red neuronal de Tanaka encontraría información que cambiaría el rumbo de su vida. Lucy descubrió lo que Arasaka quería hacer con David. Ellos querían que volviera a la academia solo para obligarlo a instalarse un ciberesqueleto, un implante experimental que muy probablemente acabaría con su vida. Lucy sabía perfectamente que cuando Arasaka se interesaba en algo, era muy difícil escapar. Es por eso que, para evitar que David pasara por lo mismo que ella, decidió borrar toda la información sobre él. Obviamente eso incluía asesinar a Tanaka. Mediante un cortocircuito intentaría volarle la cabeza. En principio Lucy creyó que tuvo éxito, pero cuando David le informa que Main logró revivirlo, ella entra en pánico. Incluso le miente diciéndole que en la red neuronal de Tanaka no habían datos. Ella hizo lo posible por convencerlo de que no se bajara del auto, pero nada de eso funcionó. En vista de que Main y Dorio estaban luchando todavía contra la policía, David sentía que no debía abandonarlos. Las protestas de Lucy solo hicieron que su novio se diera cuenta de que le estaba ocultando algo, y antes de que pudiera detenerlo, este simplemente le dijo de forma irónica que era su turno de darle ánimo. Al final, tras mucha incertidumbre, explosiones y llamadas perdidas, David regresaría al auto, pero tras ese desastre, las cosas no volverían a ser iguales. Debido a la información que vio en la mente de Tanaka, Lucy dejaría el equipo. Se dedicaría enteramente a proteger esa información de las garras de Arasaka. Pasaba los días sumergida en la red, identificaba y asesinaba a cualquier corredor que quisiera recuperar esos datos. Se podría decir que se obsesionó con proteger a David. Sin embargo, aunque ella pudiera encargarse de la gente de Arasaka, aunque pudiera proteger a David de cualquier otra amenaza externa, ella no podía protegerlo de sí mismo. Lucy solo pudo ver cómo lentamente la persona que más amaba se destruía a sí misma. David presentaba síntomas de ciberpsicosis y estaba totalmente en contra de quitarse sus implantes cibernéticos. A pesar de todos los intentos de Lucy por convencerlo de cuidar su salud, David simplemente se negó. Es más, le dijo que probablemente ya estaba loco, ya no eran iguales, y eso le alegraba porque no quería que ella terminara de la misma forma. Curiosamente, en estas situaciones Lucy siempre le responde lo contrario. En el pasado le había dicho que eran diferentes cuando él creía que eran iguales, y en esta ocasión cuando él le dice que son diferentes, ella le responde que son iguales. Al igual que en el pasado, de nuevo, Lucy tenía la razón. Ambos eran víctimas del mismo deseo. Ambos estaban obsesionados con proteger a la persona que más amaban y al mismo tiempo querían hacer todo solo sin decirle nada a nadie, ni siquiera a esa persona que tanto querían salvar. Al final esta obsesión terminó siendo la perdición de los dos. Por seguir en su lucha contra Arasaka, Lucy terminó siendo secuestrada por Faraday y David, para poder rescatarla, terminó instalándose el ciberesqueleto que posteriormente aceleraría su ciberpsicosis. Se podría decir que fue una cadena desafortunada de eventos, y cuando finalmente pudieron reunirse de nuevo, Lucy se lamenta por lo que pasó. Sabía que David se instalaría el ciberesqueleto para salvarla, y al mismo tiempo sabía que eso lo mataría. Por esa razón ella no quería ser rescatada, quería que David viviera, pero él también pensaba de la misma forma. Quería que ella cumpliera su sueño. Esa fue la decisión que tomó cuando pensó en lo que de verdad quería. David terminó viviendo por el sueño de Lucy, pero fue un sueño que él mismo había elegido. Al final Lucy no pudo salvarlo. Sus intentos por hackear a Smasher no funcionaron, y aunque le pidió a Falco desesperadamente que volvieran para ayudarlo, este solo le dijo que hacer eso sería desperdiciar la muerte de David. Mientras la persona que más amaba era asesinada, Lucy recibiría su último mensaje: perdón por no poder ir juntos a la luna. Eso fue demoledor para ella. Finalmente tenía el dinero suficiente para cumplir su sueño, pero ir a la luna ya no era su prioridad, era David, y el hecho de que él no pudiera estar con ella la deprime completamente. En su viaje a la luna vemos a una Lucy apagada, a alguien que solo tomó ese viaje por compromiso y no porque fuera su sueño. Básicamente había perdido sus ganas de vivir. Sin embargo, aunque el final de esta pareja es muy trágico, cuando Lucy ve el reflejo de David en su casco, eso le hace sonreír de nuevo, le hace recordar que él no dio su vida para que ella estuviera triste. Claro, cuando el reflejo termina vuelve a entristecerse, pero esta vez Lucy intentaría seguir adelante tal como David lo habría querido. Lucy fue una persona que durante la mayor parte de su vida anheló escapar del mundo. No quería seguir viviendo en una jaula en donde las corporaciones hacían lo que querían. Por eso pensó en la luna. Vio ese lugar como una especie de paraíso en donde podía ser libre. Cuando conoció a David, por alguna extraña razón, decidió contarle sobre dicho sueño. Decidió ser ella misma. Por primera vez en mucho tiempo pudo disfrutar la compañía de alguien más.
Con el tiempo, ese chico terminó convirtiéndose en la persona que más le importaba, y en vez de pensar en la luna o escapar, solo quería que dicha persona siempre estuviera a su lado. Quería proteger a David, pero lastimosamente eso no sucedió, y al final tuvo que conformarse con cumplir su sueño inicial, o eso es lo que creía en un principio, porque cuando recordó a David en la luna, entendió que no estaba cumpliendo solo su sueño, en realidad estaba cumpliendo el sueño de ambos.